Todos los derechos de Dragon Ball y Nanatsu no Taizai pertenecen a sus respectivos creadores. Goku en Nanatsu no Taizai. ¿Qué fue lo que sucedió?, preguntó Meláscula, aún confundida por la escena que acababa de presenciar. Goku, sin apartar la mirada del lugar donde se desvaneció Fraudrin, percibió la genuina duda en la voz de la demonio. Con su habitual tono sereno, casi indiferente, respondió con calma. Les entregué un sueño que nunca olvidarán. Justo al terminar de hablar, Goku hizo un leve movimiento con su mano, y la barrera que rodeaba el campo se desvaneció como si nunca hubiera existido. En ese momento, Meláscula pudo ver al padre del niño corriendo hacia él, con lágrimas en los ojos, mientras lo recogía en brazos con un suspiro de alivio. Goku, por su parte, solo observó en silencio. No necesitaba decir nada más. Había cumplido con lo necesario, al menos, por ahora. Desde el otro lado de la barrera, Hendrickson observaba con atención. La confusión se apoderó de su mente al no entender del todo lo que había ocurrido dentro. ¿Qué fue lo que pasó?, murmuró para sí mismo. Pero antes de que pudiera hacer algo más, Dreyfus, su compañero, se adelantó rápidamente al ver que la barrera comenzaba a desvanecerse. Corrió con el corazón encogido al reconocer la figura caída dentro del círculo protector. Al llegar, sus ojos se abrieron con asombro y preocupación. Su hijo yacía en el suelo, inconsciente, pero con lágrimas aún frescas deslizándose por su rostro. Entonces, una voz grave y tranquila rompió el silencio. Solo está inconsciente, nada más, murmuró Goku, con su voz firme pero serena mientras observaba al niño en brazos de su padre. Sería mejor que se marcharan. Ni Hendrickson ni Dreyfus lograban entender por completo lo que había sucedido, pero no tardaron en percibirlo. Una aura densa y sofocante apareció de repente frente a ellos, oscura y abrasadora como un volcán a punto de estallar. Era Meliodas. Su cuerpo irradiaba un poder mágico avasallador, y su mirada estaba teñida de una rabia contenida que amenazaba con romper el mundo a su alrededor. Meláscula, al notar su presencia, bajó un poco la mirada y con voz suave comentó. Goku-san, me iré. Quiero estar sola por un tiempo. ¿Podrías tú? Haz lo que quieras. Yo se lo diré a Celdris después, interrumpió Goku con naturalidad, sin apartar la vista de Meliodas. Meláscula, sorprendida por su frialdad habitual pero agradecida, esbozó una leve sonrisa. Sin decir más, se dio la vuelta y se alejó del lugar, desvaneciéndose entre las sombras. Pero Meliodas no estaba dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. Su ira lo consumía. Con su puño envuelto en oscuridad, preparó un ataque letal, directo hacia la demonio que se alejaba lentamente. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera lanzarlo, una voz gélida resonó en todo el castillo. ¿Acaso olvidaste que yo todavía estoy aquí? La escena se congeló. En un instante, Goku apareció frente a Meliodas, su expresión seria, imperturbable. Sin darle tiempo a reaccionar, lo tomó de la cabeza y, con un movimiento seco y brutal, lo estampó contra el suelo. El impacto fue tal que destruyó incontables pisos del castillo, haciendo temblar la estructura entera. Elizabeth, que acababa de llegar al lugar, observó con asombro cómo Goku había derribado a Meliodas, estampándolo contra los cimientos del castillo. Ambos se hundieron hasta lo más profundo, desapareciendo en la oscuridad. La joven princesa solo pudo susurrar, con un dejo de duda y miedo en su voz. Goku. En las profundidades, Goku miraba a Meliodas tendido frente a él, inconsciente. Su expresión era severa, pero su voz, aunque firme, dejaba entrever una chispa de melancolía. Has resucitado, pero tus emociones. No pudo terminar la frase. Una lluvia de ataques descendió sobre él con violencia. Sin perder la calma, Goku los esquivó uno a uno con facilidad, casi como si fueran hojas arrastradas por el viento. De pronto, un sol resplandeciente comenzó a formarse frente a él. No era tan inmenso como el de su batalla anterior, pero su calor aún era notable. Con un movimiento de mano, Goku desvió la esfera de fuego sin mostrar esfuerzo alguno. Entonces los vio. Escanor y Van, de pie frente a él. No dejaremos que mates a nuestro capitán otra vez, dijo Van, con voz tranquila pero tensa, listo para lo peor. Escanor, por su parte, permanecía en silencio. Su mirada decidida no vacilaba, esperando cualquier movimiento de su adversario. Goku los observó por un instante, sin mostrar emoción alguna. Luego simplemente dijo: lo que digan. Y en ese instante, su figura desapareció por completo, dejando solo un murmullo de viento y un silencio abrumador tras de sí. Van soltó el aire que había estado conteniendo y se dejó caer sentado, aliviado. Eso estuvo cerca. Justo en ese momento, notó algo detrás de él. Se giró rápidamente y vio a su capitán, Meliodas, inconsciente en el suelo. Capitán.
¿Cómo demonios lograste pelear contra ese tipo? Escanor no respondió. Sus ojos seguían fijos en el lugar donde Goku había desaparecido. Las palabras de Van, luego de su combate anterior, resonaron en su cabeza. Mi físico es un impedimento. Apretó el puño con fuerza, una mezcla de impotencia y resolución reflejada en su mirada. Se acercó a Van, que ya sostenía a Meliodas en brazos, y preguntó en voz baja. ¿Cómo está? El viento sopló suavemente entre las ruinas del castillo, mientras las emociones y dudas crecían en cada uno de ellos. Luego del breve pero intenso encuentro con Meliodas, Goku se desvaneció en un instante, reapareciendo donde se encontraba Sheldris. La atmósfera en ese lugar era densa y silenciosa. Al llegar, Goku observó cómo Sheldris depositaba cuidadosamente a su hermano en el interior de un capullo mágico, creado para acelerar su recuperación. Sheldris no giró el rostro al notar su presencia. Mantuvo su mirada fija en Starosa, pero su voz sonó firme, aunque teñida por una frustración apenas perceptible. ¿Por qué aparecer hasta este momento? Goku, sereno como siempre, desvió la vista hacia el capullo donde yacía Starosa, y tras unos segundos de silencio, respondió con frialdad. El hecho de que no actuara demuestra que los mandamientos aún dependen de mí. Sin más palabras, dio media vuelta y salió de la habitación, dejando a Sheldris solo con su hermano. Sheldris apretó su puño, conteniendo la irritación que le causaban aquellas palabras. Luego murmuró con una mezcla de resignación y deber. Lo que digas, por ahora nos quedaremos en Camelot. Espero que no vayas a desaparecer otra vez, Goku. Goku, ya en el umbral de la puerta, se detuvo por un momento y, sin mirar atrás, respondió. De acuerdo. Pasaron algunos días. Goku se encontraba en lo alto del castillo de Camelot, sentado en silencio, meditando mientras su mirada se perdía en el horizonte. Desde allí, podía ver cómo decenas de humanos vivían bajo la sombra de la maldición impuesta por Sheldris. Sin embargo, Goku no intervenía. Mientras Sheldris no actuara de forma imprudente, él no tenía intenciones de interrumpir el curso de las cosas. Durante esos días, hubo algo, o más bien alguien, que captó su atención. Un chico de cabellos rubios, al que había visto tiempo atrás en la aldea de las druidas. Había algo diferente en él, pero no era solo el muchacho lo que le generaba curiosidad. Era el ser que lo acompañaba. Una criatura extraña, de aura repugnante, cuya presencia distorsionaba el aire a su alrededor. Goku no podía identificar con exactitud lo que era, pero algo en su instinto le decía que debía observar con cautela. A veces, aquel ser llegaba a notar su vigilancia, e inmediatamente ponía en alerta al chico rubio. Pero el joven, en contraste con su sombrío acompañante, era una persona noble. A pesar del caos que reinaba en el reino, él recorría los caminos para brindar esperanza y salvar a quienes podía. Un corazón puro, en medio de tanta oscuridad, murmuró Goku, mientras el viento movía suavemente su cabello. Aunque no lo mostrara, algo en el fondo de su alma comenzaba a agitarse. Goku observaba en completo silencio el flujo de los días en Camelot. Desde lo alto del castillo, su figura se mantenía inmóvil como una estatua, mientras meditaba con los ojos entrecerrados, sintiendo el vaivén de las energías en el reino. De vez en cuando, salía de su meditación cuando Sheldris le enviaba alguna orden, pero la mayor parte del tiempo, simplemente observaba. Vigilante. Silencioso. Sin embargo, aquella tarde algo cambió. Ya han comenzado a moverse, murmuró con voz baja, mientras abría los ojos lentamente. Podía sentirlo. Las presencias de Meliodas y su grupo se acercaban cada vez más al reino de Camelot. Una tras otra, aquellas auras familiares penetraban el velo mágico que rodeaba la capital. Goku no parecía sorprendido, pero sí más atento que de costumbre. Su mirada se posó en una zona en particular del reino, el pueblo donde se encontraba Meláscula. Pasaron unos minutos. Y entonces lo sintió. La energía de Meláscula comenzaba a desvanecerse lentamente, como una llama que se apaga al final de su mecha. Goku soltó un suspiro profundo, casi melancólico. Así que al final, ella también moriría, murmuró, sin apartar los ojos del lugar. No pasó mucho tiempo antes de que una voz suave, casi un susurro, se materializara a su costado. Al final, perdí, dijo Meláscula con una sonrisa apagada. Con un último hechizo, había guiado su alma hasta donde estaba Goku. Su figura etérea flotaba débilmente a su lado, desgastada por la batalla, pero con cierta calma en el rostro. Goku no se inmutó. No volteó siquiera a verla. También luchaste hasta el final, respondió con su tono habitual, sereno y distante. Dime, ¿te arrepientes? Su mirada seguía fija en el pueblo donde la batalla había tenido lugar. En sus ojos, un leve brillo de respeto. Tal vez algo más.
Meláscula permaneció en silencio por unos instantes. El viento soplaba suavemente, como si incluso la naturaleza se preparara para escuchar su respuesta. Meláscula se sentó en silencio junto a Goku, con la mirada perdida en el horizonte. Su voz, suave pero teñida de una honestidad cruda, rompió el silencio. Las emociones dan algo de miedo, ¿sabes? Murmuró. Pero no me arrepiento de nada. Darse cuenta de lo que uno hizo mal es aterrador, sí, pero también necesario. Su sonrisa era tenue, desprovista de cualquier burla o cinismo. Era simplemente humana. Goku asintió con lentitud ante sus palabras. Su mirada seguía fija en el pueblo. Pero al final, dijo con voz fría, aunque levemente más suave de lo normal, le diste una pequeña esperanza a esa hada. Meláscula desvió la mirada, recordando lo ocurrido apenas unos minutos antes, durante su enfrentamiento con los 7 pecados capitales. En medio de la batalla, los recuerdos de Galand y Fraudrin se agolparon en su mente. Ambos habían muerto, por culpa de sus emociones. Por aferrarse a ellas. Durante un instante, dudó. ¿Estaba mal haberlas sentido? ¿Haberse desviado? Pero entonces, recordó las palabras de Goku. Las emociones no son malas. Solo hay que saber usarlas correctamente. Esa idea, tan vaga en un inicio, poco a poco comenzó a tomar forma dentro de ella. Meláscula había considerado usar su forma verdadera, como en ocasiones anteriores, pero esta vez, no. Quería luchar hasta el final tal y como era. No le importaba morir. No buscaba redención ni gloria. Quería comprender. Durante el combate, logró atrapar a Meliodas con un hechizo, y aunque él la advirtió con seriedad, no hubo burla en sus palabras. Aquello la desconcertó. Luego vinieron los demás. Resistió los ataques de King, Diane e incluso Escanor. Pero al final, la astucia de Van y la repentina aparición de Elizabeth, quien ya había recuperado sus recuerdos, marcaron su derrota. Su cuerpo comenzó a desintegrarse. En ese instante, cuando la muerte era inminente, Meláscula desvió su mirada, y la vio a ella, Eleni. La pequeña hada que, minutos antes, había liberado un poder nacido del corazón. No del odio. No del rencor. Sino de un deseo sincero. Meláscula sonrió. Por primera vez, entendía lo que Goku había intentado enseñarle. Puede que haya cometido errores durante toda mi existencia, susurró. Pero esta vez, quiero hacer algo diferente. Con sus últimas fuerzas, lanzó un hechizo. Uno destinado a Eleni, y a sí misma. Un simple deseo. Poder ver a Goku una última vez, antes de desaparecer para siempre. Y así, su alma viajó hasta él. Van observó con atención cómo Meláscula lanzaba un hechizo en dirección a Eleni. Su cuerpo reaccionó instintivamente, preparándose para intervenir, pero una voz suave y extrañamente serena lo detuvo. Ahora depende de ti, para traerla de vuelta, susurró Meláscula, su mirada aún fija en el hada. Van frunció el ceño, confundido. No comprendía del todo a qué se refería, pero antes de que pudiera preguntar, una luz blanca brotó del cuerpo de Meláscula, elevándose suavemente en el aire y volando en dirección a la capital de Camelot. El cuerpo de Meláscula comenzó a resquebrajarse, descomponiéndose lentamente en cenizas danzantes. No lo sé, murmuró, mientras se desvanecía. Solo, sentí que era lo correcto. Sus palabras no tenían remordimiento, solo una calma que nunca antes había tenido. Partículas blancas comenzaron a elevarse desde su cuerpo, su hechizo llegando al final. Sin temor, Meláscula esbozó una última sonrisa. Bueno, creo que es hora de irme, dijo, mirando a Goku una última vez. Goku-san, te encargo mi mandamiento. Goku finalmente giró la cabeza para mirarla. Sus ojos, tan fríos como siempre, reflejaron por un instante algo parecido al respeto. Asintió en silencio, observando cómo la figura de Meláscula desaparecía por completo, disolviéndose como polvo de luz en el viento. Solo quedó flotando su mandamiento. Goku lo tomó con una mano, sin emitir palabra, y lo hizo desaparecer en un destello oscuro. Luego, su mirada volvió al pueblo. Sintió un estremecimiento en el aire. La presión mágica de Escanor aumentaba rápidamente, como si su poder estuviese alcanzando un nuevo pico. Pero lo que llamó su atención fue otra presencia, una que rivalizaba con esa fuerza. Meliodas. Ya veo, murmuró Goku para sí mismo. Al final, no pudo contenerlo más. El viento sopló con fuerza en lo alto del castillo, mientras la batalla se preparaba para alcanzar un nuevo clímax. Pasaron solo unos minutos. La feroz batalla entre Meliodas y Escanor había llegado a su fin, y como era de esperarse, el león del orgullo se alzó con la victoria. Desde lo alto del castillo, Goku sintió cómo el poder de Meliodas se desvanecía, quedando en un profundo estado de reposo.
Ya veo, al parecer solo hizo falta un ataque para derrotarlo, murmuró en su mente, sin un ápice de emoción en su voz. No tenía intención de seguir prestando atención a lo que ocurría en el pueblo. El grupo de los 7 pecados comenzaba a reagruparse y moverse nuevamente, pero para Goku, eso ya no representaba interés. Cerró los ojos lentamente y regresó a su habitual estado de meditación. Solo actuaría cuando algo nuevo mereciera su atención. Horas más tarde, sus sentidos captaron una pequeña presencia acercándose. Era un demonio diminuto que llegó volando con torpeza hasta su lado. La criatura parecía algo nerviosa. Señor Goku, el señor Celdris requiere de su presencia, informó con voz temblorosa. Goku abrió los ojos con lentitud y asintió con serenidad. Sin emitir palabra, se puso de pie y se dirigió al lugar donde se encontraba Celdris. Al llegar, notó de inmediato la frustración en el rostro de su camarada. Celdris permanecía en silencio, mirando el horizonte con el ceño fruncido. «Celdris, ¿necesitas algo?», preguntó Goku con su tono habitual, frío y directo. El segundo hijo del rey demonio se giró apenas, lo suficiente para ver que Goku había llegado. «Tenemos problemas. Monspiet y Derieri no responden a mi llamado, y para empeorar las cosas, Drole y Loxinia han abandonado oficialmente a los 10 mandamientos», dijo con voz tensa. «Eso nos deja a ti, Starosa y a mí para hacer frente a los 7 pecados capitales». Pero antes de que pudiera continuar, una voz imponente interrumpió la conversación. «Mi señor Celdris, no se preocupe. Hemos logrado salir del sello. Con nosotros 2 de vuelta, esos humanos no serán un problema». Celdris giró al escuchar la voz y la reconoció de inmediato. Una sonrisa leve, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. «Ya veo, así que lograron liberarse del sello, Chandler, Cusack». Desde las sombras, 2 figuras emergieron lentamente. Eran los antiguos mentores de Celdris y Meliodas. Los demonios de élite, temidos incluso entre su propia raza. Chandler, con su característica sonrisa retorcida, dirigió su mirada hacia Goku y habló con tono burlón. «Goku, parece que estás a punto de superarnos a mí y a Cusack». «Impresionante». Cusack, más sobrio y silencioso, observó a Goku con atención. Aunque no dijo nada, su expresión lo decía todo. Estaba de acuerdo con las palabras de su compañero. Goku, por su parte, no mostró reacción alguna. Su mirada se limitó a evaluar brevemente a los 2 demonios, y luego volvió a centrarse en Celdris. La calma que emanaba era tan intensa como inquietante. Una nueva etapa estaba por comenzar. Celdris solo miró de reojo a Goku. A pesar de que era su aliado, no podía evitar considerar cuán enigmático era aquel demonio. Hasta ahora, ni siquiera él podía comprender del todo su poder mágico, y, sin embargo, algo dentro de sí le decía con firmeza que el poder de Goku iba más allá del de Cusack y Chandler. Goku, por su parte, se mantuvo inmutable, de pie, con los brazos cruzados, observando con indiferencia. Fue entonces que Chandler, tras su comentario burlón, recibió una respuesta por parte de Goku. «Como digas, señor Chandler», respondió con tono gélido y directo. Chandler solo asintió con una sonrisa ladeada y luego desvió su mirada hacia Celdris, esperando instrucciones. Celdris no perdió el tiempo y comenzó a explicar la situación actual y los próximos pasos. Lo primero que se discutió fue claro. Debían traer de vuelta a Meliodas. Chandler, al escuchar que existía una posibilidad de traer de vuelta a su discípulo y joven maestro, no pudo ocultar su euforía. Su rostro se iluminó con emoción, y su comportamiento se volvió casi infantil. Goku observaba en silencio aquel espectáculo. Repugnante, pensó con frialdad, mientras mantenía sus emociones bajo control. A pesar de su creciente deseo de irse, decidió quedarse hasta escuchar todas las instrucciones de Celdris. Sin embargo, una leve explosión sacudió de pronto la sala. Una columna de humo se alzó desde el suelo, y cuando el polvo se disipó, el lugar donde Chandler estaba había quedado reducido a un cráter. Chandler había desaparecido. «Cuando se trata de mi hermano, Chandler siempre actúa de forma precipitada», comentó Celdris con tono neutro, pero no sorprendido. Goku bajó ligeramente la mirada hacia el cráter vacío, sin cambiar su expresión. Fue entonces que Celdris volvió a mirarlo directamente. «Goku, por ahora deberás esperar nuevas órdenes. Pensaba enviarte a ti, pero Chandler se adelantó», dijo con su habitual tono calmado. Goku asintió levemente ante la orden de Celdris, luego dio media vuelta y salió de la sala sin decir una palabra. Su destino. La cima del castillo, donde retomaría su acostumbrada meditación. Apenas Goku se fue, la voz profunda de Cusack resonó en el ambiente. «Señor Celdris, tenga cuidado cuando trate con Goku», advirtió con seriedad inusual en su tono. Celdris, sin detenerse, caminó hacia el interior del castillo.
Su respuesta fue breve, pero cargada de una honestidad que pocas veces dejaba ver. Lo sé, Cusack. Goku es un demonio demasiado extraño, dijo, con un atisbo de frustración en su voz. Cusack solo asintió en silencio y siguió a su discípulo. Mientras tanto, en lo alto del castillo, Goku ya había tomado posición. Se sentó, cerró los ojos y comenzó a meditar, pero sin desconectarse del todo del mundo. Aún mantenía parte de su atención sobre lo que hacía Chandler, quien ya se encontraba con Meliodas y los demás. Pasaron unas cuantas horas. La noche cayó sobre Camelot, cubriendo la ciudad bajo un manto de estrellas. Goku abrió los ojos lentamente, su mirada fría recorriendo el firmamento. Entonces, lo sintió. Las presencias de Drole y Loxinia habían desaparecido. Al mismo tiempo, cientos de humanos perecieron, víctimas del hechizo de Cusack. Lluvia de meteoros. Goku observó el cielo una vez más. Debería haber actuado, pensó para sí, su mente volviendo a las vidas que se extinguieron por culpa de Chandler y Cusack. Pero no tuvo tiempo para lamentaciones. Un nuevo disturbio mágico lo sacó de sus pensamientos. Las energías de los hijos del rey demonio se agitaban, estaban combatiendo. Sin perder tiempo, Goku se puso de pie. Con un destello oscuro, se teletransportó al lugar del conflicto. Al llegar, lo primero que vio fue a Meliodas, desatando su oscuridad sin contención. Frente a él, sus hermanos Starossa y Celdris yacían en el suelo, sin poder moverse, abatidos por el poder descomunal que emanaba del mayor. Y a un lado, como era de esperarse, Chandler lo esperaba con lágrimas en los ojos, completamente extasiado. ¿No te parece maravilloso?, exclamó, sin apartar la mirada de su joven maestro. Ver a Meliodas con nosotros otra vez, es glorioso. Chandler lo idolatraba. Pero Goku simplemente observaba en silencio. Goku no respondió a las palabras emocionadas de Chandler. Su mirada permanecía fija en Meliodas, y en aquella misteriosa chica que lo acompañaba, una joven de cabello plateado y ojos llenos de preocupación. Elizabeth. A lo lejos, incluso Cusack parecía atrapado por la intensidad del poder que Meliodas estaba liberando, incapaz de moverse sin titubear. Goku, sin mostrar emoción alguna, comenzó a caminar hacia su antiguo camarada. Creo que es suficiente, murmuró, su voz fría cortando el aire como una cuchilla. Meliodas giró el rostro al escucharlo, y su expresión se volvió seria. Esto no te concierne, Goku, es mejor que no intervengas, dijo con tono autoritario, pero no amenazante. Goku no respondió. Solo lo observó en silencio, mientras una esfera de energía oscura se formaba en su mano derecha. No era grande, pero el poder concentrado en ella era alarmante. Fue entonces que una voz suave, casi temblorosa, interrumpió la tensión. Meliodas, por favor, ya basta. Elizabeth. La joven dio un paso al frente, sus ojos fijos en Meliodas. Verlo lastimar a sus hermanos, era algo que no podía soportar. Estaba decidida a intervenir, pero antes de avanzar, una figura llamó su atención. Goku. Lo vio claramente por primera vez, y algo dentro de ella tembló. Él. Murmuró para sí, llevando una mano a su pecho. Su corazón comenzó a latir con fuerza. No entendía por qué. No sabía de dónde venía esa emoción, pero su instinto le gritaba que conocía a ese demonio. Que él, significaba algo. Pero su confusión fue desplazada al ver a Goku levantar su mano, aún sosteniendo la esfera, apuntando directamente hacia Meliodas. «Espera, por favor», exclamó, su voz ahora cargada de una súplica sincera. Goku se detuvo. Al oír la voz de Elizabeth, Meliodas dejó de ejercer presión. La oscuridad que lo envolvía se calmó. Por un momento, el antiguo Meliodas pareció asomarse entre la sombra. Starossa y Celdris, ahora liberados, se pusieron lentamente de pie. HMPH, bueno, por mi parte no tengo problema en que te conviertas en el rey demonio, comentó Starossa, relajando su cuerpo después de soportar una presión casi insoportable. Celdris, aunque herido, se mantuvo en silencio, observando cuidadosamente a su hermano, y también a Goku. Goku, por su parte, deshizo la esfera en su mano y bajó la mirada unos segundos. No dijo nada. Pero Elizabeth, aún lo observaba, con esa misma extraña sensación latiendo dentro de ella. Celdris, a diferencia de su hermano Starossa, no podía aceptar tan fácilmente que Meliodas se convirtiera en el nuevo rey demonio. Su orgullo, su deber y su convicción se lo impedían. Sin dudarlo, se lanzó con rapidez hacia Meliodas, espada en mano, dispuesto a detenerlo con un solo corte certero. Pero Starossa, viendo la distracción momentánea, aprovechó para intentar tomar a Elizabeth como rehén. Fue un error. Meliodas, sin siquiera girar por completo, detuvo a Starossa con una sola mano. Su velocidad era abrumadora.
Estarosa, sorprendido por la reacción casi instintiva de su hermano mayor, solo soltó un leve suspiro y retrocedió. TSH, siempre tan rápido. Sheldris, por su parte, continuó su enfrentamiento con furia contenida. Golpe tras golpe, corte tras corte, hasta que por un instante, bajó la guardia. Ese fue el momento que Meliodas aprovechó. Lo tomó con firmeza, acercándose a su oído, y le susurró unas palabras que solo él podía oír. Sheldris se detuvo. Sus ojos se abrieron un poco, y lentamente guardó su espada. Respiró hondo, bajando la mirada. Espero que cumplas con tu promesa, fue lo único que dijo antes de apartarse. Goku, quien había observado todo con atención, no mostraba emoción alguna. Sin embargo, al notar que todos habían cesado las hostilidades, decidió intervenir, su voz fría interrumpiendo el ambiente tenso. Sheldris. ¿Qué está ocurriendo ahora? Sheldris, sin voltear a mirarlo, respondió con tono neutro. Meliodas será el nuevo rey demonio. Para lograrlo, necesitamos reunir los 10 mandamientos, todos y cada uno. Goku asintió lentamente. Comprendía ahora el propósito detrás de los movimientos de Meliodas. Goku asintió en silencio, digiriendo toda la información. Su mirada, como si fuera atraída por un magnetismo desconocido, se posó sobre Elizabeth. Ella, aunque intentaba mantener la compostura, no podía evitar mirarlo con insistencia. ¿Era simple curiosidad, o algo más? Por lo que sé, tu nombre es Elizabeth de Lyonés, dijo Goku con tono neutro, pero sus ojos parecían atravesarla. Pero tu energía, es distinta. ¿Quién eres en realidad? La joven se sobresaltó un poco. No esperaba que la cuestionaran de manera tan directa, y mucho menos por ese demonio misterioso de aura tranquila pero inquietante. Bueno, murmuró, bajando un poco la mirada. Mi nombre es Elizabeth. Soy miembro del clan de las diosas. Aunque su voz sonaba firme, había una ligera tensión en ella. Como si el corazón le latiera un poco más rápido de lo normal. Goku no dejaba de mirarla, con ese extraño aire de familiaridad que ni él mismo comprendía del todo. Entonces, dijo él, eres la hija de la deidad suprema. Pero, ¿por qué estás en un cuerpo humano? Sin embargo, antes de que pudiera obtener una respuesta, la voz de Meliodas se alzó entre ambos, interrumpiendo la conversación. Eso no te concierne, Goku, dijo, firme, pero sin agresión. Nuestro objetivo ahora es recolectar los mandamientos. Goku guardó silencio y desvió la mirada. No insistiría. Al menos no por ahora. Sheldris tomó entonces la palabra, explicando con precisión el siguiente paso. Poseo 3 mandamientos. Meliodas, 1. ¿Y tú, Goku? El aludido asintió sin decir palabra, abriendo la palma de su mano. En ella aparecieron 2 luces oscuras. Los mandamientos de Meláscula y Fraudrin. Goku los ofreció sin vacilar, como si no le importaran en lo absoluto. Con estos ya tenemos 6, dijo Sheldris mientras los tomaba. Faltan 4, entre ellos, los de Estarosa, Monspeet y Derieri. Yo me encargaré de buscar a esos 2, se ofreció Estarosa de manera despreocupada. Sheldris dudó un momento. Lo conocía bien, y no siempre era de confiar. Aún así, no tenía tiempo para complicaciones. Muy bien, encárgate de eso, respondió al final. Estarosa sonrió levemente y partió, perdiéndose entre las sombras del horizonte. Nosotros nos quedaremos aquí y comenzaremos los preparativos, anunció Sheldris antes de girarse para marcharse con Cusack. Meliodas también asintió. Dio media vuelta y comenzó a alejarse junto a Elizabeth, quien, por alguna razón, volvió la cabeza. Su mirada se encontró con la de Goku por un instante. Una extraña sensación la invadió, como si aquel demonio solitario y callado le fuera familiar. ¿Por qué me siento así? Pensó, llevándose una mano al pecho. Mi corazón, ¿por qué late tan rápido? Goku, por su parte, permanecía de pie. Silencioso. Inmóvil. Como una estatua olvidada por el tiempo. Y aunque no dijo nada, tampoco dejó de mirar en dirección a Elizabeth. Goku, al notar que se encontraba solo, simplemente se retiró del lugar en silencio. Su intención era clara. Continuar con su meditación en paz. Sin embargo, justo cuando estaba por desaparecer entre las sombras del castillo, una extraña voz resonó en el viento, llamando su atención. El demonio giró levemente la cabeza, atento. Su mirada afilada recorrió los alrededores, pero no encontró a nadie. Nadie a la vista. Solo el vacío. Aún así, el eco de aquella voz persistía en su mente. Goku frunció el ceño, intrigado, y tras unos segundos de incertidumbre, se marchó sin decir una palabra. Pasaron algunas horas y el silencio fue roto nuevamente, esta vez por la aparición de presencias familiares.
Desde lo alto del castillo, Goku observó con calma cómo el grupo de Meliodas llegaba a la capital. Sus ojos se entrecerraron. Seguramente fue esa niña, Merlin, murmuró para sí, mientras cruzaba los brazos, contemplando cómo comenzaban a rescatar a los ciudadanos del reino. Aún así, Goku no intervino. Aquellas personas no formaban parte de los planes de Celdris, y él no tenía intención de moverse sin una orden directa. Poco después, Celdris fue llamado por Merlin. La maga, audaz como siempre, buscaba hacer un trato. Celdris, al escuchar su nombre, frunció el ceño levemente. Recordó las palabras de Chandler, quien alguna vez le había contado que aquella mujer era la hija de Belaluin, la bruja inmortal. Por esa razón, aceptó oírla. La negociación fue inesperada. Merlin ofrecía el paradero de los 2 miembros restantes de los 10 mandamientos. Sin embargo, Celdris negó con firmeza. Eso no será necesario. Mi hermano Estarosa se encargará de ellos, respondió con frialdad, cortando toda posibilidad de discusión. ¿Y si lo que quiero es que liberes a los humanos de tu maldición y los dejes marchar? Preguntó Merlin, directa como siempre. Celdris se mantuvo en silencio por unos segundos antes de responder con aparente indiferencia. Si es solo eso, lo haré. Al final, no me sirven de mucho. Puedes llevártelos. Merlin lo observó con desconfianza. Su mirada se agudizó. ¿Cómo puedo saber que no se trata de una trampa? No puedo confiar solo en tus palabras, replicó, sin bajar la guardia. Celdris chasqueó la lengua, visiblemente molesto. No por la desconfianza, sino por lo innecesariamente largo que se estaba volviendo aquel intercambio. Solo por esta ocasión los dejaré ir. Además, puedes lanzar un hechizo de cumplimiento de acuerdos y eso te deja más tranquila. Las palabras del príncipe demonio sorprendieron a la hechicera. Sus ojos se abrieron levemente. No esperaba tanta facilidad. De acuerdo, espero que cumplas tu promesa, respondió finalmente Merlin, mientras comenzaba a preparar un hechizo con el que sellaría el pacto entre ambos. Haz lo que quieras, dijo Celdris con tono seco, aceptando el hechizo sin mostrar resistencia. Merlin, sorprendida por su falta de objeción, no pudo evitar preguntar con curiosidad. ¿Por qué liberarlos? Estoy segura de que podrías haber aprovechado a los ciudadanos de Camelot para algún otro plan. Celdris, cruzado de brazos y con una expresión entre la indiferencia y la frustración, respondió con voz baja. Es por Goku. No logró terminar la frase. Una luz repentina lo envolvió, obligándolo a interrumpirse. Merlin, viendo una oportunidad, se desvaneció del lugar en un parpadeo, escapando gracias a la distracción. Sin embargo, sus pensamientos seguían atados a las palabras inacabadas de Celdris. ¿Qué tiene que ver Goku en todo esto? En lo alto del castillo, Goku observaba en silencio mientras los ciudadanos cautivos eran rescatados y liberados de la maldición. Aunque se alegraba por ellos, no podía evitar preguntarse qué había sucedido exactamente. Su atención, sin embargo, fue robada por una inmensa cantidad de poder mágico que se liberó de pronto y envolvió a Celdris, que se encontraba en las afueras de la capital. Goku frunció el ceño, sintiendo una energía celestial en esa aura. Ludociel, murmuró para sí. Al parecer, ya comenzaron a moverse. Pero no tuvo tiempo de analizarlo a fondo. Una presencia familiar y un movimiento en las calles lo distrajeron. Elizabeth corría desesperada por la ciudad, sin saber que era perseguida por varios clones de carne invocados por Chandler. Sin perder el tiempo, alzó un dedo y concentró una minúscula esfera de energía brillante en la punta. Con una mirada afilada, la dejó caer suavemente en dirección a los clones, apuntando con precisión quirúrgica. Si Chandler tenía intenciones de asesinarla, Goku no pensaba quedarse de brazos cruzados. Elizabeth, al ver cómo Meliodas se encaminaba a convertirse en el nuevo rey demonio y que sus sentimientos hacia ella parecían haber desaparecido, tomó una decisión. No puedo permitirlo, lo detendré, murmuró con determinación, antes de escapar. Mientras corría por las calles de la capital, su corazón palpitaba con fuerza, no solo por el esfuerzo físico, sino por el torbellino de emociones en su interior. De pronto, se detuvo en seco al divisar una figura conocida. Diane, quien ayudaba a rescatar a algunos humanos atrapados entre los escombros. Elizabeth. Gritó Diane al reconocerla, pero no tuvo tiempo de decir más. Un par de monstruos deformes y extraños emergieron de las sombras, acechando a su amiga con evidente intención asesina. Ten cuidado. Gritó Diane, extendiendo la mano en un intento de advertirla. Elizabeth, al escucharla, giró rápidamente la cabeza, solo para ver cómo 2 criaturas se abalanzaban hacia ella.
Intentó moverse, conjurar un hechizo, algo, pero antes de que pudiera hacer nada, ambas bestias desaparecieron como si hubieran sido borradas de la existencia. Confundida, Elizabeth observó cómo una pequeña esfera de energía celeste flotaba por un momento en el aire antes de desvanecerse sin dejar rastro. Su respiración se volvió inestable por la adrenalina, pero el peligro ya había pasado. ¿Qué fue eso?, pensó, con el corazón en la garganta. La voz de Diane la sacó de sus pensamientos. ¿Estás bien, Elizabeth? Elizabeth le respondió con una sonrisa suave, aunque aún ligeramente temblorosa. Sí, gracias. Estoy bien. Sin embargo, en su mente no dejaba de repetirse la escena que acababa de presenciar. Alguien la había salvado, y la imagen que vino a su mente fue la de aquel misterioso demonio de cabello oscuro y mirada profunda. Goku. No, no puede ser, pensó, pero no pudo negar que su corazón había reaccionado. ¿Realmente había sido él? Diane, al asegurarse de que su amiga estaba a salvo, suspiró aliviada. Luego, con ayuda de Merlín, ambas abandonaron la ciudad de Camelot antes de que las cosas empeoraran. Elizabeth, mientras se alejaban, no pudo evitar volver la vista atrás, y allí, en lo alto de una torre, estaba él. El demonio de aura imperturbable, cuya mirada siempre parecía ir más allá de lo evidente. Goku, susurró para sí misma, sin darse cuenta de que su corazón volvía a acelerarse. Chandler, al sentir cómo sus clones eran destruidos en un instante, frunció el ceño con frustración. Maldición. Gruñó entre dientes. Esa maldita diosa, Elizabeth, ha logrado seducir incluso a mi maestro. Y ahora esto. Pero lo que más lo inquietaba era cómo habían sido destruidos. Una sensación oscura, conocida, lo recorrió de pies a cabeza. Goku, murmuró con voz áspera y colmada de enojo. ¿Por qué interviniste? A la distancia, Goku observaba cómo Elizabeth y los compañeros de Meliodas abandonaban la capital. Entonces, una voz grave y cargada de ira resonó detrás de él. Espero que tengas una buena razón para haber destruido a mis clones, mocoso, dijo Chandler, con un tono sereno pero evidentemente furioso. Goku desvió levemente la mirada, sin cambiar su expresión, y respondió con frialdad. Solo fue un capricho. Nada importante. Sus palabras eran tan gélidas como su aura, e igual de cortantes. Chandler apretó los dientes con fuerza. Su oscuridad se liberó como una ola que envolvió el aire. Su bastón temblaba con cada latido de su ira. «Recuerda tu lugar, Goku», espetó con rabia. «No soy cualquier demonio. Soy el maestro de Meliodas, uno de los más poderosos del clan demonio». Pero Goku no se inmutó. Al contrario, su cuerpo comenzó a liberar una energía densa, opresiva, dominante. Era como si la gravedad del lugar hubiese aumentado de forma violenta. Chandler sintió un leve estremecimiento recorrerle la espalda. «¿Y entonces, qué harás?», preguntó Goku, poniéndose de pie lentamente, sus ojos tan fríos como una noche sin luna. Sus auras chocaron. La atmósfera se volvió pesada, como si el mundo mismo contuviera la respiración. El suelo crujía bajo sus pies, y el cielo se oscurecía por la colisión de poder. Chandler, fuera de sí, apretó con fuerza su bastón y alzó la mano para liberar un ataque, pero antes de que el caos se desatara, una voz firme y serena los interrumpió. «Basta». En un parpadeo, Gusak apareció entre ellos, con el rostro serio. «No es el momento para que se enfrenten. Tenemos problemas mucho más importantes que resolver», dijo con tono grave. Gusak podía sentirlo, la energía de Goku no solo era aterradora, sino que seguía creciendo, como si aún no hubiese alcanzado su límite. Un poder que no se detenía. Un abismo que lo observaba de vuelta. «Esto no te incumbe, Gusak», espetó Chandler, su voz rebosaba cólera contenida. «Le enseñaré a este mocoso a respetar a sus superiores». Sin embargo, antes de que pudiera dar un solo paso más, Gusak volvió a interponerse con la misma calma imperturbable. «Vamos, Chandler, si el señor Meliodas se entera de que intentaste asesinar a Elizabeth a escondidas, probablemente te odiará». Esas palabras fueron un golpe certero. Chandler se detuvo en seco. Su mirada se volvió sombría. Apretó los dientes mientras su oscuridad comenzaba a disiparse lentamente, retrocediendo como una marea vencida. Luego, sin mirar a nadie más, se giró y soltó un último comentario venenoso dirigido a Goku. «Maldita sea, esta vez te salvaste. Pero espero que no vuelvas a entrometerte en mis planes, demonio entrometido». Dicho eso, Chandler desapareció del lugar con un chasquido de su capa, aún envuelto en un aura de frustración y enojo. Goku observó en silencio cómo se retiraba, y al confirmar que el peligro había pasado, se sentó nuevamente en el mismo lugar donde meditaba antes. Cerró los ojos lentamente, recuperando su estado de concentración.
Pero justo antes de adentrarse por completo en su mundo interior, la voz de Gusag resonó con tono serio. Goku, espero que no actúes precipitadamente otra vez. El demonio de cabello oscuro no respondió. Ni siquiera abrió los ojos. Para él, las palabras de Gusag no eran más que viento. Un murmullo que no lograba perturbar su mente. La meditación era su santuario, y nada más importaba. Gusag, al ver que no le prestaba atención, solo suspiró con resignación y se dio la vuelta. Bueno, al menos evité un desastre, pensó para sí, mientras se dirigía a la sala de Celdris para prepararle té, como solía hacer cuando esperaba su regreso. Pero entonces, ocurrió algo. En todo Britania, un fenómeno siniestro y brillante se manifestó. En lo alto del cielo, una enorme X de luz cruzaba los cielos, formándose por la intersección de dos ráfagas resplandecientes que se encontraban con violencia divina. Goku, aún con los ojos cerrados, percibió la energía. Los abrió levemente y alzó la vista hacia el cielo. «Una señal», murmuró. «¿Una alianza?». Al día siguiente, Goku recorría los largos pasillos del castillo, con la mirada serena pero atenta. Había algo en el aire, una energía extraña que lo llamaba, una sensación que despertaba su curiosidad. Guiado por ese impulso, comenzó a investigar, siguiéndola sin emitir una sola palabra. Pero antes de poder descubrir su origen, una explosión sacudió una de las alas del castillo. TSK, chasqueó la lengua con leve molestia mientras se dirigía rápidamente hacia el lugar de la conmoción. Al llegar, observó con cierta sorpresa cómo Gusag y Chandler habían sido derrotados. Y frente a ellos, de pie con firmeza y con la mirada encendida por la determinación, estaba el mismo chico que días atrás lo había observado desde la cima del castillo. Sin embargo, la atención de Goku no se centró en él, sino en la espada que empuñaba. Emitía una energía inusual, algo que resonaba profundamente con fuerzas que el propio Goku aún no comprendía del todo. Pero no tuvo tiempo de meditarlo más. De repente, una lluvia de ataques mágicos y físicos se precipitó contra él. Sin inmutarse, los esquivó con elegante facilidad, como si su cuerpo se moviera por instinto. Lo que sí le fascinó, fue el manejo de la espada por parte del muchacho. ¿Cómo puede moverse así?, pensó Goku, intrigado por la técnica tan pulida del chico. Su estilo, es refinado. El joven no cesaba en sus intentos de herirlo, pero Goku, sin mostrar ni un atisbo de esfuerzo, atrapó la hoja de la espada con una sola mano. Su mirada era fría, indiferente, pero en el fondo, divertida. «Te he visto en algunas ocasiones», dijo Goku, sin apartar la vista de sus ojos. «Pero no conozco tu nombre, niño». El joven que había vencido fácilmente a Gusag y Chandler se mantuvo firme. En su mente solo tenía una cosa clara: exterminar a todos los demonios que habían invadido su reino. Al ver a Goku, a quien creía responsable de la muerte de Meliodas, no dudó ni por un segundo en lanzarse al ataque. Pero su confianza se quebró al ver cómo el demonio esquivaba cada uno de sus golpes sin esfuerzo, y cómo sujetaba su espada como si fuese un simple juguete. «Yo soy el gobernante de estas tierras», gritó con fuerza, sus ojos brillaban con determinación. «Mi nombre es Arturo». Goku, al escuchar su respuesta, simplemente asintió con la cabeza y soltó la espada. Luego dio unos pasos hacia atrás, manteniendo una postura relajada. «Bien, si lo que deseas es pelear, entonces lo haré», dijo con una expresión curiosa, analizando a aquel joven monarca con creciente interés. «Me intriga saber qué clase de poder posees». Pero antes de que el combate pudiera iniciar, una presencia interrumpió la escena. Meliodas apareció repentinamente, su poder oscuro envolvía a la zona como una tormenta inminente. Arturo, al verlo, frunció el ceño al instante. Percibía el cambio, y ese cambio lo enfurecía. «Tú, no eres el mismo Meliodas», gritó con rabia mientras se lanzaba de inmediato contra él. Goku observó con calma cómo Arturo cambiaba de objetivo sin pensarlo dos veces. No intentó detenerlo. Solo se cruzó de brazos, quedándose de pie a la distancia, con una mirada contemplativa. Mientras la batalla se desataba entre Celdris, Meliodas y Arturo, Goku observaba desde las sombras, en silencio. Sus ojos seguían con atención cada movimiento, cada golpe, cada estallido de energía. La presencia de la espada que empuñaba Arturo le llamaba poderosamente la atención, algo en ella no encajaba del todo con el mundo demoníaco. Con el pasar de los minutos, Goku notó un cambio sutil pero claro. HMPH, su fuerza está disminuyendo, pensó mientras entrecerraba los ojos. El poder de esa espada, está drenando su energía. Su cuerpo no está preparado para sostener tanto poder durante tanto tiempo. Y tal como lo predijo, Arturo cayó al suelo, jadeando con dificultad, su cuerpo cubierto de heridas.
Aún así, se aferraba a su espada con todas sus fuerzas, como si su vida dependiera de ello. Ya veo, susurró Goku para sí mismo. Entonces es la espada quien le otorga ese poder. A lo lejos, Gusak y Chandler, ya recuperados, se acercaron rápidamente, rodeando a Arturo. Gusak se permitió una risa burlona antes de alzar la mano y conjurar un hechizo, apuntando directamente al joven rey caído. Tanta arrogancia, y al final, solo eres un niño jugando a ser héroe, dijo con desprecio mientras se preparaba para lanzar el hechizo. Goku no intervino de inmediato. No sentía la necesidad de hacerlo. Sin embargo, las palabras de Sheldris, apenas pronunciadas durante el combate, resonaban aún en su mente. Una espada que conserva el poder de los héroes humanos. Ese comentario encendió aún más su curiosidad. Con paso tranquilo, Goku caminó hacia Arturo, interrumpiendo de forma abrupta el discurso de Gusak, que se disponía a comenzar su tortura. Gusak frunció el ceño con irritación al ver al demonio acercarse y se colocó al lado de su maestro Sheldris, con visible molestia. Goku se agachó lentamente, quedando a la altura del joven rey caído. Su mirada era penetrante, pero no hostil. Dime, Arturo, ¿todavía no sabes cuál es tu poder mágico? Preguntó con tono tranquilo, casi como si la conversación no tuviera nada que ver con el campo de batalla en ruinas que los rodeaba. Arturo, a pesar del dolor y el agotamiento, alzó la mirada. Tenía la respiración agitada, pero su determinación seguía firme. No, aún no lo he despertado, respondió con sinceridad, pero también con una convicción férrea. Pero no importa. Aunque no lo tenga, pelearé por proteger este reino. Goku lo miró unos segundos, luego dirigió la vista hacia la espada, notando el aura que aún palpitaba en su hoja. «¿La espada que empuñas?», murmuró. «No puede ser portada por demonios». Arturo, al notar que Goku fijaba la mirada en su arma, aferró el mango con más fuerza, como si temiera que se la arrebataran. «Tienes razón», exclamó, aún con la voz entrecortada por el cansancio. Esta espada, está impregnada con las almas y la voluntad de los héroes humanos que dieron sus vidas por la paz. Jamás permitirían que un demonio la use.